Estamos reflexionando un poco sobre la autoridad de Jesús y cómo esa autoridad pues se manifiesta. Habíamos hablado de estos tiempos, de estas circunstancias que tenemos tantos temores y que al tener tantos temores pues no sabemos realmente qué es lo mejor, qué es lo correcto y pensamos que las circunstancias están por encima del Señor. Y habíamos visto ayer que el Señor Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Entonces, es poderoso el Señor en todo sentido. También el Señor Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Claro que vemos circunstancias como terremotos, cosas que puedan afectar, digamos, a una sociedad establecida en un momento determinado. Pero esas situaciones físicas que suceden, esas situaciones físicas no quieren decir que porque suceden están fuera del control del Señor o que el Señor no tenga autoridad sobre ellas. No. Hay una cosa que tenemos que ver claramente, que no sabemos los propósitos, no comprendemos porque nuestra mente es limitada en el desarrollo de lo que tiene que ser y de lo que no es. O sea, no conocemos realmente o tenemos claridad de los propósitos de Dios en las circunstancias. Eso es una verdad. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Digamos que nosotros no entendamos los propósitos de Dios, no quiere decir que Dios no tenga propósito o no quiere decir que Dios no tenga el control sobre la naturaleza misma. Dios tiene control sobre la naturaleza. Jesucristo es poderoso y tiene autoridad sobre las cosas mismas. Dios ha fijado leyes para todas las cosas. Hay leyes espirituales, hay leyes morales y hay leyes que son físicas. Y aún el Señor Jesucristo tiene la autoridad sobre estas leyes. Vamos a ver Marcos capítulo 4 versículo 39. Marcos capítulo 4 versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, y enmudece. Y se hizo el viento y se hizo grande bonanza. Entonces, la tempestad y el viento obedecieron la autoridad de Jesucristo. ¿Quién es este? ¿Que el viento y el mar le obedecen? Pues Jesús es poderoso, es todopoderoso en acción, todopoderoso en poder, todopoderoso en toda circunstancia y aún sobre la naturaleza misma. Entonces, si es poderoso sobre la naturaleza, ¿esto qué representa para el creyente? Pues descansa. Ese es el punto. Que los acontecimientos, las situaciones naturales no están fuera del poder de Dios. Que eso es lo que a veces se llega a pensar cuando estamos en tiempos de catástrofe. Como que las situaciones o los acontecimientos o eventos o cosas que pasan, pues son situaciones que son superiores a Dios o que están fuera del control y del poder y de la autoridad divina. Recuerdan que veíamos ayer como el centurión decía, no soy digno que entres a mi casa, di solo una palabra y esto se hace. Así como soy yo, decía el centurión, mi siervo hace lo que yo le digo con la autoridad de mi palabra. Entonces le decía, mi criado sanará solamente si tú lo dices, porque es la autoridad, ¿no? Entonces, el Señor Jesús tiene autoridad aún sobre la naturaleza misma. Entonces, si tiene autoridad sobre la naturaleza misma, entonces la naturaleza está subordinada a Dios. Y si está subordinada a Dios, podemos ver y descansar que no hay nada que se escape de su poder y de su perfecto plan. Entonces, el cristiano sabe que Dios es autoridad sobre todo, que Jesucristo tiene la autoridad sobre todas las circunstancias. Y si tiene autoridad sobre todas las circunstancias, entonces podemos descansar en que lo que sucede está dentro del plan perfecto de Dios y no es superior a Dios.
no entendemos muchas cosas. No les puedo decir que podemos entender por qué suceden ciertos eventos, por qué, por ejemplo, esta pandemia, por qué está sucediendo. O sea, podemos inferir o analizar muchas circunstancias. Podemos llegar a conclusiones, podemos pensar que de alguna manera Dios llama nuestra atención, es el propósito divino. Bueno, tantas cosas que podemos pensar en relación al por qué. Pero el punto aquí no es el por qué, que podemos reflexionarlo, y de hecho podemos reflexionarlo a la luz de las Escrituras. Aquí el punto es si Dios tiene el poder en esas circunstancias. Ese es el punto. Y Dios lo tiene. Tiene el poder en esas circunstancias. Tiene el poder en la enfermedad. Y tiene el poder en los eventos naturales. Ahora, que tenga el poder no implica que utilice el poder de acuerdo a lo que yo creo que debe utilizar el poder. ¿Me hago entender? Es decir, si yo les hablo a ustedes de que el Señor Jesucristo tiene poder sobre la enfermedad, y como vimos ejemplos de que Él tiene poder sobre la enfermedad, ¿por qué? Porque sanó, porque obró sobre la enfermedad misma. Si yo les digo a ustedes tiene poder sobre eventos naturales, ustedes me dicen en qué sentido, y les digo, mire, Él detuvo la tormenta, tiene poder. Entonces, yo puedo afirmar ese poder, pero no puedo afirmar cómo lo va a utilizar ese poder. Entonces no puedo decirle a usted que si se enfermó, como el Señor Jesús tiene poder sobre y autoridad sobre la enfermedad, entonces no puedo decir a usted que Dios lo va a sanar a usted. ¿Me hago entender? Yo puedo determinar a la luz de las Escrituras el poder que tiene, pero no puedo determinarle, según mi interpretación o según mi querer, lo que Dios va a hacer por ese poder. Pero las dos cosas tienen que estar, y yo tengo que claridad en ellas. O sea, yo puedo decir claramente que Dios tiene poder sobre la enfermedad y tiene poder sobre lo natural. Eso tengo que decirlo. Y tengo que decirlo que tiene poder sobre todas las cosas, pero también tengo que decir que no sé cómo va a utilizar ese poder. Y estaría mal, y cualquiera que le prometa, estaría mal si dicen que el Señor va a utilizar ese poder sobre usted. Decirle, por ejemplo, Dios tiene poder sobre la enfermedad y los cristianos todos vamos a ser sanados del coronavirus. O a ningún cristiano le va a dar coronavirus. No, eso no es verdad. No es verdad. Porque no sabemos cómo Dios utiliza ese poder y en particular. Y hay cristianos que se murieron o se están muriendo de coronavirus. O sea, el cristianismo no es una inmunidad para la enfermedad. Que Jesús tenga el poder sobre la enfermedad no me hace inmune de la enfermedad. Pero sí puedo descansar en esa realidad. Y esa es la fe. Descanso en esa realidad que tiene el poder. Ahora, si ese poder lo aplica a mi circunstancia, pues está bien. Si ese poder lo aplica en la naturaleza, en otras circunstancias, pues está bien. O sea, como el Señor en su sabiduría lo quiera aplicar. Pero yo me consuelo no en pensar que lo va a aplicar a mi vida según mis deseos. Ese no es mi consuelo. Mi consuelo es que en sí mismo Jesús es poderoso y tiene el poder sobre todas las cosas, y en eso descanso. Ya sea para que Dios sobre el poder en mí en una circunstancia, si ya no es que ha obrado, en desastres naturales o cosas que pudieron haberse dado y no se dieron por el poder del Señor, o en enfermedad, o está bien si el Señor permite que se obre en mí y yo reconozco que esa fue la manera del Señor para que yo muriera, por ejemplo. Y está bien, porque está dentro de los planes del Señor. Mi descanso no está en el poder de Dios para sanarme simplemente, sino mi descanso está en el poder de Dios sobre todas las cosas, haciendo lo que en su sabiduría Dios le permite. Entonces, el coronavirus no es, por decir algo, hablar de una situación en particular, no es una cosa del azar. A eso me refiero. No es algo poderoso que vino y se instaló y que es producto del azar y entonces afectó al mundo entero y que fue alguien que se comió por allá un murciélago
y entonces no había que comerse ese murciélago, y entonces ya todos quedamos afectados, y quién le mandó a comerse ese murciélago, y eso fue el azar. Y entonces esto está descontrolado porque no hay norte, porque no sabemos por dónde cogemos, que así parece, ¿no? Si usted mira lo de la Organización Mundial de la Salud, entonces dicen un día una cosa, dicen, no, esto es por esto, no hay que comer esto, utilicen esto, bueno, ya no utilicen esto. Entonces siempre hay diferentes cosas. Entonces, digamos que pensar que es producto de un azar, de una circunstancia, y que estamos inmersos en esta circunstancia, pues no es verdad. ¿Por qué? Porque Dios tiene autoridad sobre la enfermedad y Dios tiene autoridad sobre todos los eventos naturales. Ese es el punto al que quiero llegar. No pensar ni estimular el hecho de que ese poder sea simplemente a favor de mis deseos particulares, sino más bien para darles consuelo en el sentido de que las cosas no se escapan de su poder. Y aún en medio de esta situación o de esta enfermedad avanzada, no quiere decir que Dios haya perdido el control de la situación, como parece o como algunos piensan y entran en pánico pensando que una enfermedad es superior a Dios y que bueno, esto aquí ya estamos en la locura completa. Los científicos pueden no entenderlo, la gente puede no entenderla, los medios pueden no entender esta situación, pero Dios sigue teniéndola en control. Ese es el punto. Descansen en eso, jóvenes, en la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y la autoridad de Jesús sobre los eventos y la naturaleza. Bien, vamos a orar al Señor entonces. Padre, gracias, ha sido bueno, misericordioso como siempre, Señor. Gracias porque estamos en tiempos donde vemos las situaciones y pareciera que no hay un orden, pareciera que no hay algo concreto. No estamos acostumbrados, Señor, a mundialmente perder el control, no tener, digamos, el control de las cosas. No estamos acostumbrados a controlar. Pero esto es incontrolable. No lo sabemos. Para dónde va, para cómo se desarrolla, cómo se dan. Pero lo que sí sabemos es que tú tienes el control y no se escapa de ti. Y tú obras según tu fuerza, tu sabiduría, y descansamos en eso. Gracias porque tenemos un Dios que tiene autoridad sobre el viento, sobre el mar, sobre la enfermedad y sobre todo lo que existe. Gracias, Señor Jesús, porque tú lo utilizas y obras en tu sabiduría. En el nombre de Cristo. Amén.